que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Un saludo, hermano. Estamos aquí con la escuela sabática, que sea para la gloria y honra de Dios. Antes de iniciar, quiero iniciar con una oración dándole gloria y honra a nuestro Dios para que sea el que dirija todo. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, nos presentamos un sábado más en tu presencia, dándote gloria y honra. Y gracias por permitirnos, Señor, poder presentar esta escuela sabática que sea para la edificación de cada uno de aquellos que la escuchen, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, el cual es tu Hijo en amor y en verdad. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Comenzamos con la lección de la escuela sabática. Mis santos hermanos, feliz santo sábado para cada uno de ustedes, y que Dios me lo bendiga mucho con su santa y bendita presencia. La lección número 1 dice de esta escuela sabática: contemplando a Cristo para servirle. El texto para memorizar es el siguiente: Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Aquí vemos claramente que el amor del Padre para con nosotros es que nos ha hecho hijos de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que es el único Hijo literal. Todos nosotros somos hijos por creación. Cristo es hijo por engendramiento de su misma sustancia, como dice Hebreos capítulo 1, la imagen misma de su sustancia. Ahora, por medio de su Hijo literal, que vino al mundo y vino por nosotros, podemos hacernos coherederos con Cristo. Entonces, yo digo, wow, si a Cristo no le conoció el mundo, no nos conocerá tampoco a nosotros, porque estamos haciendo la obra de Cristo. Dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo recibirá persecución. Así que, hermano que está viendo este video, donde quiera que te encuentres, cuando tú decidas de todo corazón seguir a Cristo y recibas persecución, oprobio o burla, sonríe, porque eres bienaventurado. Amén, gloria a Dios. Pensamientos claves de la semana. Alza tus ojos, página 155. Dice lo siguiente: Dios desea que cada uno de nosotros encuentre su lugar. Cuando cada uno esté en su sitio, haciendo la obra que Dios le ha dado, habrá unidad perfecta.
necesitamos decir al mundo, claramente que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cómo debemos hacerlo? Haciendo todo esfuerzo posible en favor de la unidad. Cada uno debe sentir que es necesario confesar sus propias equivocaciones y errores, no las equivocaciones y errores de algún otro. Es interesante, mis hermanos, lo que dice este Cristo, que en vez de estar confesando los pecados de otro o señalando al otro hermano por los pecados y los errores que tenga, dice ella que nosotros debemos escudriñarnos a nosotros mismos, estar velando nuestros pasos para ver si nosotros estamos teniendo, una comunión real con Dios. Sí, y también hay un texto que me gusta mucho de Salmista, que él decía que toda la noche, cuando se acostaba a dormir, meditaba en su corazón para saber qué había hecho mal, en qué había fallado. Así nosotros también, cada noche que nos acostamos, que oramos, tenemos que tener esa conversación íntima con el Señor y analizarnos nosotros mismos. Amén. Dice, necesitamos unirnos como hombres responsables ante Dios. Fuimos comprados por precio. Tenemos solamente un juez, el hombre, Cristo Jesús. No se nos dio la hora de medirnos el carácter mutuamente. Escuche bien. Son nuestros propios caracteres los que debemos medir mediante la verdad contenida en las Escrituras. Dios puede capacitarnos para hacer esto y puede impresionar en nuestra mente lo que debemos hacer a fin de heredar la vida eterna. Dios ama a su pueblo y anhela que sus integrantes hagan paz con Él. Desea que cada uno esté en una relación tal con los demás que se muestre dispuesto a hacer cualquier sacrificio a fin de salvar las almas de sus hermanos. Puede ser que estos no hayan hecho lo correcto, pero Dios desea que trabajemos fervorosamente para ayudarlos, de tal forma que su nombre no se vea deshonrado delante del mundo. Esto está más que claro, mis santos hermanos. Era como decía el hermano Dayan, el problema hoy en día, mis hermanos, no sé si han escuchado esta frase, que hay personas que tú le dices una palabra y esa palabra en el momento la persona la tiene aquí, pero en otro momento se le sale por el otro oído, ¿verdad? Y vemos que estas palabras no dan fruto en esta persona, sea un consejo, sea de la misma palabra de Dios, cuando la leen. Y nosotros decimos, ¿y por qué, Señor, yo no estoy practicando lo que está escrito en tu palabra? Sencillamente por eso, porque no estamos reteniendo la palabra de Dios, como le dijo Jehová a Josué, y meditaré en mi ley de día y de noche. O sea, esto es retener la palabra de Dios en nuestro pensamiento para que no se nos entre por aquí y se nos salga por la otra parte. También es muy importante enfatizar una parte que leyó José, muy importante, donde dice que debemos hacer cualquier esfuerzo por poder impresionar un alma, por poder salvar un alma. Y eso me recuerda a lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Cristo era el Rey de Gloria. Cristo estaba en el cielo y no se había humanizado. Cristo era Dios, en forma de Dios, igual al Padre, la imagen misma de su sustancia. Y dice, Él siendo en forma de Dios, o sea, siendo de la misma forma que su Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Ustedes saben qué es eso, dejar el que dice hágase y se hace, el todopoderoso, el inmortal, y ver que Él se despoja de toda esa gloria por amor a nosotros. Y cuando yo veo esto, veo que Pablo después le dice, cada quien busca lo suyo propio y no lo de Cristo. Pero eso no debería ser así. Debemos velar
por lo de Cristo, por las almas por las cuales Cristo murió en la cruz, y dejó todo su reino y seguridad para ponerse en riesgo de perdición, y venía a ser tentado por Satanás y vencer por cada uno de nosotros. Sí, todo esto recuerden, mis hermanos, que solo sucederá si hacemos lo que dice Gálatas 3:26. Si estamos revestidos de Cristo, tratemos de estar revestidos del Hijo de Dios para poder vivir la vida de Cristo, de su Hijo amado. Muy bien, escuchando a Dios también por los profetas. Dice, a través de quién también deberíamos escuchar los mensajes de Dios. Vamos a Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, que dice lo siguiente: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿A través de quién también deberíamos escuchar los mensajes de Dios? A través de sus siervos, ¿quiénes? Los profetas. Gloria a Dios. Sigue diciendo, alza tus ojos, página 158. Anoche me hallaba en visión ante una reunión de nuestro pueblo, dando un decidido testimonio acerca de la verdad presente y del deber actual. Después de terminado el discurso, muchos me rodearon planteando interrogantes. Querían tantas explicaciones acerca de este punto y de aquel punto y de otro punto más, que dije, uno a la vez, por favor, no sea que me confundan. Entonces le dirigí una apelación diciéndoles, durante años han tenido muchas evidencias de que el Señor me ha dado una obra para hacer. Esas evidencias no podrían haber sido más grandes de lo que son. ¿Apartarán de ustedes todas las evidencias como si fueran una telaraña por las sugerencias de incredulidad de un hombre? Lo que me produce dolor de corazón es el hecho de que muchos que ahora se sienten perplejos y tentados tuvieron abundantes pruebas y la oportunidad de evaluar, de orar y de comprender, y a pesar de ello no disciernen la naturaleza de los sofismas que se les presentan para influir en ellos, a fin de que rechacen las advertencias que Dios ha dado para salvarlos de los engaños de estos últimos días. Algunos han tropezado por el hecho de que yo dije que no pretendo ser profetisa, y han preguntado ¿por qué? No tengo pretensiones para presentar salvo la que se me ha dado, de que soy la mensajera del Señor. Al comienzo de mi obra varias veces se me preguntó, ¿es usted profetisa? Siempre respondí, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero yo no he reclamado este título. Mi Salvador me declaró su mensajera. Tu obra me instruyó es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas en tu juventud. En tu juventud te aparté para llevar el mensaje a quienes yerran, para llevar la palabra de los incrédulos, para llevar la palabra a los incrédulos, y para que con la pluma y la voz repruebes sobre la base de la palabra las acciones que no son correctas. Exhorta con la palabra. Aquí nos responde lo siguiente: por medio de quién también deberíamos escuchar el mensaje que Dios envía, por medio de sus profetas. Eso está más que sencillo. Vamos a seguir leyendo para así un segundito ir avanzando. Sí, mira, en la mensajera del Señor, ella nunca se glorificó a sí mismo como lo hicieron cada profeta, cada escritor de la Biblia, porque sabía que no era palabra de ellos. Ellos usaban su lenguaje coloquial de ese tiempo, pero la palabra era inspirada por el Espíritu de Dios con poder y sabiduría. Entonces, cuando nosotros leemos Jeremías o leemos Daniel, no tenemos que ver como Daniel diciéndonos, sino el Señor mismo hablando por medio de un vaso, que somos nosotros, el barro,
en la mano del alfarero y Dios nos va moldeando y preparando para poder recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía y poder dar buenos frutos. Ahora, si tú recibes la palabra con el Espíritu y no da esos buenos frutos, está dando malos frutos. Entonces, pongamos, nosotros somos el pasto de Dios. Si nosotros somos hierba mala, que damos reprojo, como dice Hebreos capítulo 5, vamos a ser cortados y quemados. Ahora, si somos hierba buena, que sirve para alimentar la grey del Señor, nosotros vamos a ir directo a su granero. Entonces procuremos que esa palabra que el Señor nos da por medio de la sierva, por medio de los profetas, por la ley, por los salmos y por los apóstoles, den fruto para vida eterna en nuestra vida. Amén. Y es interesante lo que acaba de decir Dayan, porque cuando vamos a Romanos capítulo 12, allí nos da una instrucción para nosotros poder vivir una vida semejante a la de Cristo, con humildad, con mansedumbre, como se le vio a la hermana Ellen de White aquí, que no se proclamaba ella misma profetisa, sino que dice Pablo que nosotros cada día debemos de torturar nuestra carne, de hacer un sacrificio vivo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es interesante que cuando el Señor escoge a Jeremías, Jeremías dice: yo soy un simple niño, Señor. Siempre vemos con lo mismo. Moisés, Elías, eran personas que no se exaltaban a sí mismos, sino que siempre con humildad nunca creían la obra que Dios estaba haciendo en su vida. Y esto mismo era lo que sucedía con la hermana Ellen G. de White, porque no es igual que hoy en día, que muchos dicen ser llamados profetas, pero se viven exaltando a sí mismo y no se le nota el carácter cristiano, la mansedumbre de Cristo, no se le nota y no tienen los frutos que dieron los verdaderos profetas de Dios, como dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Y la hermana Ellen G. de White habló a la ley y al testimonio, vivió a la ley y al testimonio. Amén. Muy bien. Dice lo siguiente: discerniendo a Cristo a través del libro de Daniel. Cuando estudiamos el libro de Daniel, ¿a quién deberíamos discernir? Vamos a Daniel, buscada ya en Daniel capítulo 1, versículo 17. Okay. Dice la palabra de Dios: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda la letra, ciencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Daniel 1:17, Reina Valera 1995. Ok, busca Daniel capítulo 3, versículo 24 al 25. Daniel 3, 24 al 25. Dice la palabra de Dios: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es la verdad, oh rey. Y dijo él: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daños, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios, la palabra Elohim. Gloria a Dios. Aquí vemos a quién debemos discernir cuando leemos el libro de Daniel, y no tan solo el libro de Daniel, sino la Biblia completa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, porque Jesús le dijo a sus apóstoles y le dijo también a los fariseos, a los fariseos, que le dijo: ustedes dicen que en la palabra de Dios está la salvación, pero la palabra de Dios todas hablan de quién, dijo Jesús, de mí, se refieren a mí. Entonces, si ustedes creen esa palabra, ustedes van, ¿a quién tienen que ver? Ustedes tienen que verme a mí. Entonces, aquí la Biblia nos deja claro que cuando leemos la palabra de Dios, pero amplifica el libro de Daniel, ¿a quién deberíamos discernir? Deberíamos discernir claramente y precisamente a nuestro Señor Jesucristo, el dador y el consumador también, el principio y el fin, el alfa y omega. Sigue diciendo, solo nos queda este párrafo que vamos a leer y otro. Muy bien. Alza tus ojos
página 159. La luz que Daniel recibió directamente de Dios fue proporcionada específicamente para estos últimos días. La visión que vio a orilla de los ríos Ulai y Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están ahora en proceso de cumplimiento y todos los eventos prenunciados ocurrirán pronto. Consideren la circunstancia en que vivía la nación judía, donde las profecías fueron dadas a Daniel. Los israelitas estaban en cautiverio, el templo había sido destruido y el servicio del templo suspendido. Su religión había estado centrada en las ceremonias del sistema de los sacrificios. Habían hecho de la forma exterior lo más importante, al mismo tiempo que habían perdido el espíritu de la verdadera adoración. Interesante, sus servicios estaban corrompidos con las tradiciones y prácticas del paganismo, y al cumplir los ritos de sacrificio no miraban más allá de la sombra de la realidad. No discernían a Cristo. ¿A quién ellos no discernían? A Cristo. Como tal, Cristo le dijo, pero la Torah completa habla de mí, me señalan a mí. Y si ustedes no me creen a mí, no le están creyendo a lo que ya está escrito, a lo que yo mismo inspiré. Sigue diciendo, espíritu de adoración. No discernían a Cristo, la verdadera ofrenda por los pecados del hombre. El Señor decidió llevar a su pueblo a la cautividad y suspender los servicios del templo, a fin de que las ceremonias externas no llegaran a ser el todo de su religión. Los principios y las prácticas deberían ser purificados de paganismo. El servicio ritual debería cesar a fin de que el corazón pudiera ser revitalizado. Fue quitada la gloria exterior para que pudiera revelarse la espiritual en la tierra de su cautiverio. Al volver al Señor con arrepentimiento, Él se le manifestó. Gloria a Dios. Aquí vemos que el pueblo de Dios en aquel tiempo, el Israel literal, que era el pueblo de Dios como tal en aquel tiempo, estaban muy enfocados en las obras, estaban muy enfocados en lo exterior y se le había olvidado lo interior. Se le había olvidado poner sus ojos en Cristo y ya estaban viendo al Cordero como su salvación, literal, el animal. Ya estaban viendo los ritos y estaban viviendo lamentablemente un evangelio por obras, que hoy también está sucediendo con el pueblo de Dios, según el contexto de Eclesiastés 1:9, que la historia se repite en el Israel espiritual. Lo mismo sucedió en el 1888, cuando el pueblo de Dios rechazó a ese Jesús crucificado y a ese Jesús resucitado como tal, rechazando la justificación por la fe. Entonces desde allí el pueblo de Dios ha tenido una decadencia, como dice el hermano aquí, espiritual, porque han enfocado su salvación en las obras y no en nuestro Señor Jesucristo. Añadiéndole algo a eso, también vemos que ellos se acostumbraron. Ellos se acostumbraron a los ritos, a los símbolos, y también eran sacrificios que no eran holocaustos agradables al Señor, ya que no había un verdadero arrepentimiento, sino que ellos ofrecían un cordero que era símbolo de Cristo, ya con un pecado premeditado que iban a cometer, para luego ofrecer el sacrificio. Y el Señor dice en Isaías que sus ofrendas y holocaustos eran detestables. Dios odiaba sus fiestas solemnes porque ellos no tenían un corazón humilde y humillado al Señor. Por eso dice después en el Nuevo Testamento, dice que se aparte de toda inequidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No podemos decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero vivir una vida desordenada. Sí, yo soy hijo de Dios, pero mis obras, me arrepiento de mis malas obras, o sigo con un corazón entenebrecido, engañándome a mí mismo, diciendo yo soy santo, 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 pero veo al prójimo, le trato mal y no me arrepiento, pero digo, voy a hacerte daño y voy y me arrepiento y el Señor es misericordioso.
tenemos que tener mucha cuenta y mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente, que este fue el problema del pueblo de Israel y es el problema del pueblo de Dios hoy en día. Mire que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por lo exterior. Dice, para que nadie se gloríe, mis hermanos. Esta salvación no es por obras. No sigamos sacrificando el cordero de nuevo. Cuando un hermano se le pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres adventista? Te dicen sí. ¿Tú eres santo? Sí, yo estoy en santidad porque yo no como carne. Yo estoy en santidad porque yo vivo en la loma. Yo estoy en santidad, y ponen un sinnúmero de obras como salvación. Y nunca ponen a Jesucristo, nunca dicen, sí, yo estoy en santidad, gracias al Señor, estoy viviendo una vida en santidad, porque el Señor Jesucristo murió por mí y resucitó al tercer día. Porque el Señor Jesucristo hizo ese cambio en mi mente y en mi corazón. Mis hermanos, si vamos a dejar de comer carne, si vamos a ir a la loma, si vamos a comenzar a vivir en obediencia a Dios, no lo hagamos por medio de nosotros, de las obras. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Hagámoslo por medio de Jesucristo. Y que todo lo que hagamos, sea en comida o en bebida, todo sea ¿para qué? Para la gloria de nuestro Dios. Porque si no, vamos a caer en lo exterior. Vamos a caer en un evangelio por obra, como cayó el pueblo de Dios desde el 1888. Un evangelio por alimento, un evangelio por loma, un evangelio porque no escucho música con síncopa, un evangelio a donde Cristo no se menciona. Sigue diciendo, para terminar, dice, nada podemos hacer sin Cristo. Mira a dónde nos llevó. Amén. Nada, mis hermanos. ¿Sí? Dice lo siguiente, ¿cuál debería ser la preocupación del creyente al hacerle frente a las adversidades de la vida? Juan capítulo 8, Dayan, versículo 12 al 15. Juan Capítulo 8, versículo 12 al 15. 8, 12 al 15. Dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú da testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Respondiendo Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Mas ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos que estos fariseos le dicen al Señor que su testimonio es falso porque da testimonio de sí mismo. Pero Jesús recalca en el versículo 12 que Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. Mi hermano, no tenga miedo a aceptar el Evangelio. El Evangelio es fácil. El Evangelio no es un Evangelio difícil. Vivir la vida en Cristo no es difícil. Somos nosotros que se lo ponemos difícil a los hermanos con las obras de la ley, con un evangelio exterior. En vez de presentarle a Cristo, le estamos presentando no coma carne, vive la loma, cosas, obras. Presentémoslo a Cristo. Y mira que dice la palabra, que cuando una persona se le presenta a Cristo y tiene a Cristo en su vida, no andará en tinieblas y como tal andará en la luz, en obediencia. El Señor le dirá lo que tiene que hacer. Mira, deja de comer carne. Mira, sal de la ciudad al campo y nadie tendrá que estar encima de él. No, que tiene que salir, sino que Él mismo
por la convicción y la relación que tiene con Cristo, va a ser la obra de Cristo, mis hermanos. Amén, así es. Vemos que dice la palabra de Dios que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y sobre la parte de la fe en Jesucristo, que somos aceptados en el amado, me gustaría leer Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice, miren esto, fíjense esto. Esto es Pablo hablando con Apolos en los Corintios, y dice, esto está en Hechos 19, versículo 2 en adelante, le voy a leer. Le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera un Espíritu Santo. O sea, ellos no sabían que existía un Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver de quién le van a hablar. Si le van a hablar del Espíritu Santo, que ellos no sabían que existía, o de quién es que otorga y da el Espíritu Santo porque le pertenece y está en él. Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. ¿En quién es que cree? Ellos no saben que existe un Espíritu Santo, pero fíjense aquí, esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice el versículo 6, habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua, y profetizaban. ¿Se le habló de quién? Del que hablaba las Escrituras en Isaías, que iba a ser herido hasta la muerte por nuestros pecados, queridos amados. Hasta aquí ha sido la lección de hoy. Espero que les haya gustado. Una participación de un humilde de nuestro hermano José Armando y un humilde servidor de Angulerio para servirle. Amén. Espero que este mensaje toque los corazones de cada uno de nosotros. Y para finalizar, que nuestro hermano José nos dirija con una oración. Ok, vamos a hacer una breve oración. Gracias, Jehová Dios Todopoderoso, que mora en el tercer cielo y tu Hijo amado a tu diestra en el lugar santísimo ahora mismo, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por este feliz, precioso, santo sábado. Gracias, Padre, por permitirnos llevar tu palabra. Aquí simplemente somos instrumentos tuyos. Somos trapo de inmundicia, Padre, y necesitamos de tu Hijo Jesús. Porque así como le preguntaron los fariseos qué tengo que hacer para obedecer tu palabra, para vivir una vida en luz, le dijo Jesús claramente, creer en el que tú has enviado, Jehová Dios, y eso queremos ahora. Y queremos que el oyente que esté escuchando este mensaje crea en el que tú has enviado en tu Hijo amado, Padre. Que esta palabra caigan como semilla en nuestro corazón y en los corazones de los oyentes y mueran, Padre, y den fruto y germinen para vida eterna y arrepentimiento, Padre. Te lo rogamos en el nombre que sobre todo nombre, en tu Hijo amado Jesús, en tu Hijo literal, Cristo Jesús, te lo rogamos, engendrado de ti, la expresa imagen tuya, el único igual a ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.